Lo que era un secreto a voces hoy se hizo oficial. Adidas presentó lo que serán las nuevas camisetas que utilizarán las selecciones que viste la marca alemana para la Eurocopa y la Copa América. Y quiero compartir contigo lo que es mi punto de vista y opinión sobre cada una de ellas. Comenzaremos por Europa. Las camisetas de la selección alemana no han dejado indiferente a nadie y sobre todo la visitante. El template que utilizarán casi todas las camisetas de Adidas me gusta, lo adelanto. Tienen distintas variantes entre cada una de las selecciones. La camiseta local de Alemania tiene, digamos, el más básico, pero destaca el patrón que tiene sobre los hombros, que recuerda un poco a la camiseta de 1994, la de los rombos, y también me trae como unas reminiscencias a la camiseta del 2006 y 2004. Me agrada mucho cómo luce en conjunto con los pantalones. Es una camiseta muy deportiva, elegante y me gusta, por eso le doy 8 sobre 10. La visitante o la amas o la odias, no hay punto medio. Es una camiseta rompedora y diferente. Creo que cuando veamos a la selección en el campo comenzará a ganar nuevos adeptos. Me parece interesante el patrón del pecho, cómo va cambiando y hace juego con los pantaloncillos. Bueno, todo el uniforme luce para mí bastante bien. Sin embargo, no le daría más que un 7, 7,5 como tope. Con la camiseta de España tengo mis dudas porque me parece una camiseta cumplidora, me agrada cómo luce en la combinación de colores. Creo que en el pecho tiene una especie de diseño que no logro distinguir a qué hace referencia. Me parecen bien bonitos los colores dentro de lo que es este template, pero hasta allí. Yo le daría un 7 sobre 10. La camiseta visitante, por su parte, es de las que me parece más floja de este lanzamiento, y es que la combinación o la paleta de colores empleadas no me recuerda absolutamente nada a la selección española. El detalle de los costados que va hacia la parte trasera me parece interesante, pero ya te digo que no me pega nada con el color amarillo frontal y rojo. No me termina de gustar para nada esta camiseta. Siendo generosos, le doy un 6 sobre 10. Las camisetas de Bélgica, sin temor a equivocarme, son uno de los diseños más bonitos de este lanzamiento. Tanto la local, con este color que me fascina, que resalta lo que es el dorado del escudo. Todo luce bonito, simétrico. El patrón que podemos apreciar en la tela, con las coronitas en este caso, y con una fecha en la camiseta visitante, me parece que está bordada esta camiseta. Por eso le doy un 8 sobre 10. Cuando se filtró que la camiseta visitante estaría inspirada en Tintín, pensé que sería una broma, pero parece que era cierto. Miren esta belleza. La camiseta visitante es la única que tiene solapa y cuello de botón. Va a juego con los pantaloncillos marrones que recuerdan al personaje de Hervé. Es fantástica esta camiseta. Le doy un 9 sobre 10 a esta camiseta y está en mi lista de deseos para cuando se ponga a tiro. Para muchos, la selección italiana ha salido perdiendo con el cambio de Puma a Adidas, pero a mí estas dos camisetas me parecen muy elegantes, deportivas y cumplidoras. La local tiene unos colores tradicionales de la selección italiana. Me gusta cómo luce con el escudo, las 3 tiras con los colores de la bandera, los tonos de azul, me parece que juegan bien. Es una camiseta muy cumplidora y le doy un 7,5 sobre 10. La visitante es de las que más me gusta de este lote. Me parece hermosa, de un lado en rojo, del otro verde, los colores de la bandera, me gusta el cuello. Esta camiseta me gusta toda. Sé que esto puede no ser muy popular, pero está entre mis favoritas. Por eso le doy 7,5 sobre 10. ¿Por qué Adidas le hizo esto a Escocia? Una camiseta feísima, no me gusta nada el diseño de la camiseta local. Los colores están bien, pero el patrón frontal, bueno, podrá tener que ver algo con la cultura escocesa, pero es que no me gusta nada, tío. El ojo no entra, de verdad que no, y por eso le doy un 5 sobre 10. La visitante está bien, pero me parece una camiseta de entrenamiento, de arquero. Está bien, como una camiseta llamativa, unos colores bonitos, pero hasta ahí, 6 sobre 10. Y cambiamos de continente, nos vamos a la Copa América. Adidas presentó estas camisetas para la selección peruana. Una camiseta con el template, el mismo que ya hemos visto, muy sencilla pero bonita. Me agrada que utilicen el dorado con el blanco. Me parece una camiseta elegante, la verdad, muy linda la camiseta local. Le doy un 7,5 sobre 10. La camiseta visitante es arriesgada, este tono me gusta,
pero me parece una camiseta de portero, también debo decirlo. Es diferente, hay una idea de cambio y me gusta que se pruebe. No sé qué piensan mis amigos peruanos de esta camiseta visitante, pero yo no puedo darle más que un 7 sobre 10. Las camisetas de la Selección Colombia y Adidas suelen gustarme y esta no es la excepción. Apenas la ves sabes que se trata de la Selección Colombia. Es un diseño deportivo y un poco arriesgado. Me parece que resalta lo que es el escudo y en este caso el detalle de los costados que va a juego con los shorts me parece que luce bastante bien. Me gustan los calcetines blancos, yo le daría a esta camiseta un 7,5 sobre 10, cuidado no 8. Y si hablamos de camisetas arriesgadas, la visitante en un color casi todo negro con unos detalles así como en grises en la parte frontal y colores vivos en naranja. El naranja y el negro suelen combinar bastante bien y aquí me parece que lo logran. Es una camiseta bastante llamativa y me gustará ver la Selección Colombia con esta camiseta en la Copa América. Un 7 sobre 10. ¿Tú qué piensas? Vémelo dejando abajo en comentarios. Si estás de acuerdo conmigo o si piensas que estoy totalmente equivocado. Continuemos. La camiseta local de la selección chilena está cumplidora. Es deportiva y bonita. Destaca la estrella que podemos apreciar en el pecho. El escudo también destaca bastante y me gustan un tanto los vivos que podemos apreciar en blanco y azul, que a juego con todo lo que es los shorts y los calcetines están bastante buenos. Yo le daría a esta camiseta un 7 sobre 10. Pero la visitante me deja un poco frío. Una camiseta blanca, no me termina de enamorar esta camiseta. Me parece un poquito floja, para ser honesto. Todo de blanco con algunos pequeños detalles en rojo. No me enamora, le doy un 6 sobre 10. Y hace unas semanas, cuando se presentó la camiseta de Venezuela, muchos me preguntaron mi opinión. Y a mí la verdad es que me parecen dos camisetas cumplidoras. Tengamos en cuenta que estas son las únicas dos camisetas que no fabrica Adidas, digamos, con exclusividad. Es decir, que son camisetas de catálogo hasta cierto punto. La local me agradan mucho los colores tradicionales con el dorado como vivo y aparte el escudo nuevo debo decir que luce bastante bien en la camiseta. Es una camiseta cumplidora, como te digo, y le daría un 7 sobre 10. La camiseta visitante ha causado más revuelo porque no deja de ser una camiseta de catálogo, pero que está adaptada con los colores de la Vinotinto, o en este caso el amarillo, azul y rojo. A mí me agrada cómo luce ese cuello rojo con los detalles de las tres tiras y esta especie de patrón abstracto con los colores amarillo y azul. Se pierde un tanto lo que es el escudo, pero a mí esta camiseta me gusta aún más y le daría un 7,5 sobre 10. Y si hay una selección que Adidas debió esmerarse al máximo para que lucieran las mejores camisetas de este lanzamiento, es de la campeona del mundo, Argentina. Sin embargo, pienso que ha presentado unas camisetas cumplidoras, están bien hasta cierto punto, pero se quedan un poco flojas según mi punto de vista para la campeona del mundo. En el caso de la local tenemos una camiseta con las franjas azul y blanca en gran tamaño, el escudo se hace monocromático en color dorado y las tres estrellas, tenemos el parche de campeón del mundo en el centro y a la derecha el logotipo de Adidas. Eso sí, no te salta a la vista que este logotipo está muy grande, en otros diseños no se nota, pero en esta camiseta no me preguntes por qué, como que se ve gigante el logotipo de Adidas. Además, no me termina de convencer esas tres tiras en un color totalmente diferente. Esperaba mucho más para la selección argentina, si te soy honesto. Le doy un 7,5 sobre 10. La visitante, por su parte, utiliza un color azul más llamativo y bonito. Me gusta cómo juegan con el escudo y colocar una estrellita de otro color. El Adidas en este tono desaparece un tanto y me agrada mucho el cuello que está con la bandera argentina. Esta camiseta me gusta muchísimo más. Sin embargo, no me termina de convencer ese detalle en los costados donde podemos ver los colores de la bandera en horizontal, que aparte cuando los ves como bajan por el short hacia la parte trasera no me gusta cómo luce. La camiseta sí, pero con el short en este caso no me termina de convencer. Por eso le doy un 8 sobre 10. Cuando se filtraron las camisetas de México, muchos les llamó la atención porque pensaban que estaba utilizando un diseño inspirado en las plumas de un pavo real. Nada más diferente, porque se trata de esta serpiente alada, el Quetzalcóatl, me perdonan mis amigos mexicanos si lo dije mal, utiliza
como camiseta local un color bastante llamativo que ya ha utilizado la selección mexicana en el pasado. Esta camiseta local me parece muy curiosa, llamativa y diferente. De algún modo me gusta bastante esta camiseta, y si tengo que ponerle una puntuación yo le pondría un 7,5, cuidado, no 8. Es más, le pongo 8 a esta camiseta. Y como colofón llegamos a esta camiseta visitante. Los que tienen un tiempo en el canal saben que a mí, por norma general, me gustan mucho las camisetas de México, y esta no es la excepción. Hermoso el diseño, un patrón totalmente personalizado para la selección azteca, y me parece fantástico. A algunos no les gustará, a otros sí, a mí me gusta y también está en la lista de deseos para conseguir. Ojalá tengamos suerte y esta pueda llegar a la colección. Me encantan las dos camisetas de la selección mexicana y me parece de las mejores vestidas junto a Bélgica. Un 8,5 a esta camiseta. ¿Tú qué piensas de este lanzamiento? ¿Cuál fue tu favorita? Déjamelo abajo, y si este tipo de videos te gusta, like, suscríbete y comparte. Los leo.